tal? ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo en una edición más del programa Aycoa. Mi nombre es Ruth Sotelo, soy de la ciudad de Luque, mi emprendimiento es Botánica Guaraní y hoy les estoy trayendo una opción que es para el cuidado personal de la piel, específicamente del rostro. Vamos a hacer una mascarilla que sería para exfoliar la piel y también para nutrirla. Comenzamos. Nosotros lo que vamos a hacer hoy va a ser una mascarilla que vamos a utilizar como exfoliante facial. Vamos a utilizar también podemos utilizar como mascarilla nutriente, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros ingredientes que son el arroz, que tiene varios beneficios para el rostro, que uno de ellos que contiene vitamina C, que previene el envejecimiento. También se utiliza mucho como para poder sacar las manchas del rostro. Y tenemos después por el otro lado nuestra avena. La avena también se utiliza bastante como para nutrir la piel. Vamos a colocar primeramente nuestro arroz. Vamos a colocar 2 cucharitas de arroz en una licuadora, ¿sí? Vamos a dejar esto por aquí y vamos a licuar un ratito. Posterior a hacer el licuado de nuestro arroz, vamos a tamizar el arroz en un platito con nuestro tamizador y vamos a extraer lo que sería la harina de arroz que se le conoce comúnmente, ¿sí? Una vez que tengamos todo licuado nuestro arroz, obtenemos nuestra harina de arroz, procedemos a hacer el mismo paso con nuestra avena, ¿sí? Vamos a poner de vuelta 2 cucharaditas a 3 cucharaditas de avena, según la cantidad que ustedes deseen, porque esto pueden tenerlo incluso en un botecito, así como tenemos aquí, en un botecito porque se tiene todo en forma de polvo, ¿sí? Esto dura bastante, un mes aproximadamente, dura como es polvo y no contiene ningún otro elemento que pueda hacer que esto venza. Una vez que terminamos de licuar nuestra avena, también volvemos a pasar por el tamizador, ¿sí? Volvemos a tamizarlo. Y también conseguimos lo que sería la harina de avena. Vamos a colocar nuestra harina de arroz, 2 cucharaditas, como habíamos mencionado, van a salir 2 cucharaditas, ¿sí? Posterior a esto, vamos a agarrar nuestra harina de avena, que ya hemos tamizado todo, y mezclamos de esta manera. Vamos a mezclarlo bien y ahí es donde vamos a utilizar el agua. El agua vamos a poner la cantidad que según nuestra mezcla necesite, ¿sí? Entonces vamos a mezclar, esto tiene que quedar un poco de esta manera la consistencia. A esto le falta un poquito más de agua, entonces vamos a colocar de vuelta el agua. Una cucharadita más y va tomando forma nuestra mascarilla. Esta es la consistencia que nosotros necesitamos que tenga la mascarilla. Esto podemos utilizarlo como mascarilla, como ya lo había mencionado antes, y también como exfoliante. ¿De qué manera? Esta consistencia que nosotros tenemos aquí lo ponemos sobre el rostro limpio, bien limpio. Aplicamos sobre el rostro y damos de forma circular para afuera para que vaya sacando todas las impurezas de nuestro rostro. Una vez que nosotros terminemos de hacer la exfoliación, podemos dejarlo de 10 a 5 minutos para que esto pueda nutrir nuestra piel y podamos aprovechar al máximo los nutrientes de nuestros componentes.
emprendimiento es Botánica Guaraní. Estamos hace 4 años dentro del mercado. Contamos con 2 segmentos. Inicialmente estuvimos con lo que sería la parte de esencias aromáticas que utilizamos para ambientadores de hogar y también para el parque automotor. Contamos con perfumes para vehículos. Luego estamos teniendo la parte de ecosmetría, que en esta pandemia se nos dio la gran idea, ¿verdad?, de poder incursionar en este mundo, donde contamos con exfoliantes, contamos con serum, también estamos teniendo lo que sería iluminadores corporales sin solventes químicos, todos con materia prima orgánica. Utilizamos todo lo que sería extraído de la naturaleza, por eso nuestro nombre, Botánica Guaraní. Yo me siento realmente súper empoderada. También quiero comentar en este punto que soy becada de la Embajada Americana de la Academia de Mujeres Emprendedoras de AWI, donde a mí me ayudó realmente bastante para poder tener un enfoque, darle un enfoque diferente a mi negocio, poder dirigir a donde tiene que ser dirigido, ¿verdad? Nos enseñan muchísimo lo que sería la parte de planes de negocio, que es fundamental para el emprendedurismo, y realmente me sirvió bastante, y gracias a eso estoy muy consolidada ya personalmente y también dentro del mercado. Realmente nosotros tenemos como sueño y objetivo cruzar fronteras. Ese es el objetivo de Botánica Guaraní. Que Botánica Guaraní sea conocido en otros países, como su nombre lo dice, ¿verdad?, por la botánica que tenemos ampliamente dentro de nuestro país y que podemos utilizarlo como medicina natural en cuanto a lo que es todo lo que es piel, y también utilizarlo, ¿por qué no?, lo que sería en la aromaterapia. Esta propuesta adecuada realmente me parece genial para los emprendedores. Es una oportunidad enorme para que seamos conocidos, los chiquititos seamos conocidos para poder llegar a ser grandes, ¿verdad? Entonces yo creo que es una oportunidad realmente importante para todos los emprendedores estar dentro del programa adecuado. Quiero que estén muy atentas a la página de AWE. Ellos están constantemente lanzando muchos proyectos lindos para el empoderamiento de la mujer, entonces espero que lo sepan aprovechar así como yo lo hice. Se aprende bastante, se aprende muchísimo en todo lo que es emprendedurismo, como su nombre lo dice, ya que es una academia de emprendedoras. Quiero culminar esto agradeciendo a la oficina de la primera dama por esta oportunidad y también a AWE por tenerme en cuenta para este programa. Y así terminamos nuestra mascarilla facial del día de hoy. Espero que lo hagan, que lo utilicen. De repente, si no quieren hacer el proceso de licuar el arroz o la avena, también pueden conseguir la harina de arroz en el supermercado, así también la harina de avena. Todo lo van a encontrar en el supermercado. Son cosas que están ahí en nuestros hogares o también en el super, ¿verdad? Entonces espero que lo utilicen, que me cuenten. En las redes sociales estamos como @botánica guaraní. Espero sus comentarios y nos vemos. Hasta luego.